la mesa de español. En esta oportunidad vamos a escuchar al doctor José María Gil, la doctora Claudia Borsi y las doctoras María Eugenia Melerio, Andrea Duarte y Lucía Chusli. En primera instancia va a hablar el doctor José María Gil. El doctor José María Gil obtuvo su doctorado de la Universidad de La Plata y desarrolló una investigación postdoctoral en neurolingüística en la Universidad de Rice. Es profesor titular de Lógica en la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigador del CONICET. Bueno, muy bien. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que esta exposición sea de alguna utilidad en estas jornadas. Me voy a referir al enfoque relacional del lenguaje en términos generales. Para acompañar mi presentación, voy a compartir con ustedes una presentación de PowerPoint, que ya va a aparecer. No sé si la visualizan. ¿Aún no? No, aún no. Aún figura como que estás comenzando a compartir contenido. Sí, pero está cargando. Está cargando. Bueno, ahí está. Bueno, el título de la presentación, mientras va cargando el documento, es una explicación relacional de la estructura y del uso del lenguaje. Y voy a tratar de explicar a partir de ejemplos, pero bastante visibles, cómo es esto del enfoque relacional. Todavía no se visualiza, ¿no? Ahí sí, ahora sí se ve. Está, hay que, claro, aumentar el tamaño nada más. Iniciarlo como presentación y ahí estaría. Ahí estamos, ¿no? Sí, ahí se ve perfecto. Excelente. Bueno, muy bien. La lingüística, el enfoque relacional en lingüística no es una novedad, tiene una larga y está representada por esos paladines de la lingüística cuyas fotos se ven ahí, que son izquierda a derecha en las pantallas: Saussure, Gensler, Halliday y Lamb. Ocurre que, como dice Borges, la gloria es una incomprensión y quizá la peor. Son autores como Saussure o Gensler, muy citados, muy reconocidos, pero a veces no tan estudiados o tampoco tan reconocidos en lo que tiene que ver con sus ideas fundamentales. En esta presentación, espero breve y concisa, tratar de explicar cómo los desarrollos de los últimos 10, 15, 20 años del lingüista norteamericano Sidney Lamb, principalmente, han permitido tomar un robustecimiento al enfoque relacional y permiten ofrecer una explicación de las tres preguntas que están ahí coloreadas en la diapositiva, que son las preguntas de qué es el lenguaje, cómo se lo aprende, de la hipótesis, por cierto, nada novedosa, de que el lenguaje es un sistema o una red de relaciones, no un sistema de reglas ni un sistema computacional, sino una red de relaciones, ideas que estaban presentes en estos autores y que Lamb de algún modo lleva al extremo. Esta hipótesis de que el lenguaje, de que el sistema lingüístico es una red de relaciones, es totalmente incompatible con la hipótesis de Chomsky, según la cual el lenguaje es un sistema mental, innato, y también incompatible con hipótesis como las de Steven Pinker, que sostiene que en el sistema lingüístico tiene que haber símbolos, bueno, si el lenguaje es una red de relaciones, no hay símbolos. En todo caso, los símbolos son un producto del sistema y no un contenido del sistema. Bueno, ahí están las estaciones, las paradas de la tradición relacional. Evidentemente representada por Saussure, Gensler, Halliday, Lamb. Como para empezar a entender esto de que en el sistema lingüístico no hay símbolos y más bien hay relaciones, podemos hacer preguntas de una manera desaforadamente ingenua. ¿Están dentro del cerebro, dentro del sistema de una persona las palabras que decimos? ¿Hay palabras guardadas
para que las saquemos y para que las podamos decir o entender. Una metáfora de eso, o una representación visual, sería el señor Burns, que tiene un diccionario mental, y en el diccionario mental aparecen escritas las palabras. O la comparación de las palabras o de las estructuras lingüísticas con un tubo de dentífrico o con una vending. No es así. La idea del enfoque relacional es que el sistema que nos permite producir y entender lo que por fuera podemos representar como estructuras lingüísticas es diferente justamente de sus productos. En todo caso, los símbolos los podemos representar en un pizarrón, en el papel, en una filmina, pero no están dentro del sistema. Justamente ese tipo de estructuras arbóreas tan comunes en la lingüística estructural, en la lingüística generativa, no pueden ser la organización del sistema interno. En todo caso, son un producto del sistema interno. Vamos a tratar de graficar acá cómo se puede llegar a representar ese sistema interno en términos de redes relacionales. La cuestión es que según el enfoque relacional no puede creerse que el cerebro es como una computadora, sino que en todo caso la información lingüística está en las conexiones y en los nodos que se forman en virtud de esas conexiones. Una manera de empezar a visualizar esto, sin detenernos en demasiados tecnicismos, es tratar de mostrar cómo, con un enfoque relacional, resulta relativamente sencillo, viable, plausible, la explicación de fenómenos muy simples de la comprensión verbal. Por ejemplo, el chiste inocente como el que se hace en Buscando a Nemo. ¿Qué hace un pez en el agua? Nada. Nada. Bueno, la activación de la secuencia fonológica en la comprensión, por supuesto en el enfoque relacional, el sistema del oyente es diferente del sistema del hablante, y la comprensión va de la fonología al significado, mientras que va, digamos toscamente, aunque esto no es tan simple, del significado a la fonología. Acá tenemos la comprensión. Si se activa la fonología, en la fonología la secuencia nada, eso manda activación a lo que aquí podríamos representar como el nodo léxico para nada, que a su vez activa dos significados. Justamente el enfoque relacional permite explicar esto. ¿Cómo es posible el juego con la ambigüedad? ¿Cómo es posible la activación de una misma secuencia fonológica termina activando al menos dos significados al mismo tiempo? ¿No? La idea de esto es que el enfoque relacional es compatible con la evidencia lingüística básica. Permite explicar juegos de palabras intencionales. Por ejemplo, en otras lenguas, tolfan, en islandés quiere decir al mismo tiempo hinchada de Islandia y la 12, como si fuera la de Boca. Y eso es porque tolfan está integrado por tol y fan. Fan quiere decir hincha, mientras que tol también quiere decir herramienta, y es como la herramienta de los fanáticos. Ahí aparecen nodos de las redes relacionales, que ahora no viene muy al caso explicar en detalle, pero el corchetito representa O, las relaciones paradigmáticas, mientras que el triangulito representa las relaciones I. Y la información se despliega de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Estos gráficos son bidireccionales. De abajo hacia arriba vamos de la fonología hacia el significado, acá no está representada la fonología, y de arriba hacia abajo del significado a la fonología. Lo cierto es que el triangulito presenta un I ordenado, primero tol, después fan. Pero tol-fan hacia arriba, en tanto nodo léxico, activa tanto 12 como hinchada de Islandia. Con un ejemplo en inglés a lo mejor se puede ver, este es el chiste del Old Mill, que era a big metal fan. Cuando le preguntan sobre las preferencias musicales, what's the type of music do you like? You know, I'm a big metal fan. That's what the Old Mill said. El viejo molino dijo, soy un big metal fan. Bueno, justamente ahí está el juego de palabras, ¿no? Metal fan es una secuencia que al mismo tiempo activa fanático de metal y ventilador de metal. Eso se puede explicar si se entiende, si se representa el sistema lingüístico como una red, porque justamente para que el chiste sea eficaz, metal fan tiene que activar al mismo tiempo el fanático de la música del metal o del heavy, como decía en mi época, y el hecho de que un molino parece un gran ventilador, ¿no? Ahí está el chiste. Lo cierto es que esto se da en
estas redes relacionales son plausibles en términos del aprendizaje, en términos del procesamiento de información. Esto es muy importante, son plausibles en términos de la representación de la información. Lo que hay son relaciones. Las etiquetas que están ahí confunden un poco los rótulos. Los rótulos no son parte de la red, en realidad. Los rótulos permiten entender la red. Pero vean ustedes que metal y fan mandan activación desde abajo la secuencia metal fan, que a su vez activa los significados desde acá, ¿no? Bueno, ahí estas redes podrían representar toda la información lingüística. Ahí aparece un ejemplito donde está en rojo el nodo léxico para gato, que hacia arriba se conecta con diferentes significados, y hacia abajo se conecta con la información de nivel fonológico. Y bueno, en estos tipos de representación, la información es bidireccional, ¿no? De abajo hacia arriba se va de la fonología al significado, y de arriba hacia abajo del significado de la fonología. Vale la pena entender que las redes relacionales son como mapitas de ruta, que las letras son como indicadores, ¿no? En realidad, así como los carteles no son parte de la ruta, los rótulos permiten entender los gráficos, las redes relacionales, pero no son parte de la red, porque la red no consta de símbolos. En todo caso, se da acá, es una aplicación radicalizada de la idea de valor de Saussure. Saussure decía que en el sistema lingüístico no hay más que relaciones de posición. Cada uno de los integrantes, de los constituyentes del sistema es lo que los demás no son. Bueno, justamente en las redes se entiende lo que cada elemento es en función de los demás. Bueno, recién decíamos, los rótulos no son parte de la red. Y eso lo decía Gensler, que la postulación de que hay objetos diferentes de las relaciones es un axioma superfluo y en consecuencia una hipótesis metafísica de la cual debe liberarse la ciencia lingüística. Es decir, no hay símbolos, no hay las categorías gramaticales, en todo caso son constructos que hacemos los lingüistas. En el sistema lingüístico hay conexiones y nodos que permiten producir esos símbolos que somos capaces luego de representar, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos. Fíjense que acá aparece las redes relacionales, cómo pueden representar con cierta facilidad la sinonimia y la polisemia, ¿no? Ahí tenemos una especie de corchetito que marca hacia abajo, que tiene las patitas para abajo. Bueno, ese es un O descendente. El significado felino se conecta con diferentes nodos léxicos: gato, morrongo, micho, menino. Gato se conecta de forma ascendente con diferentes significados. El rótulo gato se puede utilizar para la representación o la expresión de diferentes significados. El animalito, el artefacto hidráulico, la danza, una peluca, ¿no? Alguien tiene un gato, ¿no? Lo cierto es que, de acuerdo con este enfoque, se advierte que los significados no son portación de las expresiones. Digamos, los nodos léxicos no tienen significados dentro de sí, sino que en todo caso se conectan con los significados, ¿no? Bueno, los gráficos se pueden representar en notación gruesa, que son bidireccionales, como los que vimos hasta acá, o también puede haber notación fina. En la notación fina solamente se puede representar la notación ascendente o la notación descendente. Gruesa tenemos una notación fina ascendente y otra notación fina descendente. Es una cuestión bastante técnica, pero vale la pena mencionarlo porque el sistema de notación es muy sofisticado, pero no es un mero sistema de notación y nada más. Se intenta dar cuenta de cómo son las estructuras lingüísticas de una persona real que produce y comprende el lenguaje. Bueno, hay más. Balance. Bueno, una consideración, por ejemplo, de los chistes, de los juegos de palabras intencionales, de la información lingüística elemental, como la sinonimia o la polisemia, se representa de manera bastante directa, de manera bastante precisa, con el enfoque relacional. Es compatible con los datos, tiene adecuación empírica, por así decirlo, ¿no? Bueno, en términos del lingüista norteamericano Sidney Lamb, la teoría de redes relacionales también es plausible neurológicamente. Todo lo que acabamos de decir tiene que ver mucho con la plausibilidad operativa, es decir, puede funcionar en tiempo real, de una manera que difícilmente funcionaría
el procesamiento de secuencias sintácticas en los términos de los árboles o del análisis sintáctico de la gramática estructural. La idea de LAMP es que esta idea de que el sistema lingüístico está organizado como una red de relaciones también tiene plausibilidad neurológica. No solamente tiene plausibilidad de desarrollo, porque da cuenta de cómo se aprende, plausibilidad operativa, de cómo funciona, sino que también tiene plausibilidad lingüística. Esto lo vamos a mencionar con cierta rapidez, pero a lo mejor vale la pena mencionarlo porque justamente es uno de los puntos fuertes, interesantes, de la teoría de redes relacionales, tal como lo desarrolla, decía recién, el lingüista norteamericano Sidney Lamb, que dice, en general, la mayor parte de las investigaciones que se hacen hoy día, en los últimos 20 hasta 30 años, en neurolingüística, tienen que ver con neuroimágenes y la localización de funciones. Eso es muy importante, desde luego, pero nos dice dónde hay actividad cerebral sí, cuando se procesa la información lingüística, pero no nos dice en concreto qué es lo que pasa en esas áreas. Es decir, no hay hipótesis, no hay teorías neurolingüísticas, a excepción de esta, que traten de decir cómo funciona la representación de la información lingüística a nivel local, a nivel microscópico. En general las que se hacen son a nivel macroscópico, ¿no? Cuestiones que se saben bien, ahí está la representación de lo que sería el hemisferio izquierdo del cerebro, es que hay una secuencia relativa de desarrollo. Por ejemplo, ahí el numerito 4 representa el área auditiva primaria. Eso se sabe bien que el área auditiva primaria está ahí. El cerebro maneja la información auditiva antes del nacimiento, ya directamente en esa zona. Después, el procesamiento de la información del reconocimiento fonológico se representa cerca de esa área, en el área de Wernicke, que es el procesamiento, es el área del cerebro que la mayor parte de las personas, salvo patologías severas, se destina para la comprensión fonológica. Es esperable que la comprensión fonológica, el área de Wernicke, se represente cerca del área auditiva primaria, justamente porque en el área auditiva primaria se representa, se organiza la auditiva. La producción fonológica va a estar en el lóbulo frontal, que es lo que muestra la imagen que tenemos ahora. ¿Ven? En el lóbulo frontal, que es ejecutivo, se representa la producción. Algo muy interesante es lo que está representado ahí en esa imagen, es que el área de Broca y el área de Wernicke están conectadas entre sí por un tracto de fibra blanca que favorece la conectividad, que justamente permite, entre otras cosas, el circuito del habla. Bueno, las neuroimágenes permiten desarrollar investigaciones como estas. A un individuo en un resonador magnético se le pide que lean palabras olfativas como canela y se registra que en efecto hay actividad cerebral en las zonas olfativas. Pero todo este tipo de información tiene que ver con una información macro, con información acerca de dónde ocurre algo. Lamb sugiere que hay poco o nada de investigaciones con respecto a lo que ocurre a nivel local, cómo se procesa, ¿no? O sea, se sabe dónde, ahora no concretamente cómo se procesa la información lingüística en la corteza cerebral. Lamb compara este proceso con el chiste de aquel borracho que había perdido las llaves en la puerta de la casa, pero las buscaba debajo del foco en la esquina, no había más luz. Dice, bueno, eso es lo que ocurre también en la investigación lingüística. Como hay más luz por imágenes, todo el mundo se dedica a eso, y nadie trata de ver qué pasa a nivel micro, ¿no? Bueno, por supuesto que no hay observación directa de lo que ocurre a nivel micro, ¿no? Se sabe que la corteza cerebral es una red, se sabe que el aprendizaje funciona como fortalecimiento de conexiones neuronales, por ejemplo. Pero entonces hay que tratar de pensar un poco más, sugiere Lamb, y tratar de establecer correlaciones, ¿no? No siempre la información está disponible de manera directa. Wegener, en el siglo XIX, propuso que había una única masa de tierra que con el correr de los se fue separando, Pangea. Bueno, eso se confirmó en el siglo XX gracias a la posibilidad de medir la edad de las piedras y los minerales, pero la hipótesis era en algún sentido refutable, era una hipótesis científica.
Lamb propone hipótesis refutables haciendo un procedimiento parecido, con un procedimiento muy análogo al de Wegener, es decir, considera información indirecta y trata de establecer correlaciones. Y la correlación que establece Lamb es que los nodos de las redes relacionales, que en un nivel muy abstracto podemos representar como triangulitos o como corchetes, se pueden a nivel neurológico como columnas corticales, algo que ha sido estudiado muy a fondo por la neurociencia perceptiva, sobre todo en la segunda parte del siglo XX, entre otros por eminentes neurocientíficos como el que está ahí, Vernon Mancastle, que estudió la corteza perceptiva de monos, de perros, de gatos, de ratas. También hay otra cuestión, esos animales son animales sin lenguaje, o con un lenguaje muy rudimentario o mucho menos desarrollado que el lenguaje humano, podríamos llegar a decir. Pero bueno, las funciones cognitivas superiores, por así decirlo, son comparables. Y si se usan las columnas corticales, como determinamos Castle, como unidades mínimas de procesamiento de la información perceptiva, bueno, lo que sugiere Lamb, se puede hacer una extrapolación y sugerir que también usamos nosotros, como los perros, como los gatos, como los monos, las columnas corticales para el procesamiento de la información, y bueno, también para el procesamiento de la información lingüística. Una columna cortical no es como un manojo de neuronas, es una columna, por eso se llama así, claro, es una columna con diferentes tipos de neuronas. Algunas neuronas son neuronas de activación, otras son neuronas de inhibición. Por supuesto que son solo visibles a nivel microscópico. Su diámetro es de unos 50 micrones, la millonésima parte de un metro, ¿no? Sería la millonésima parte de un milímetro, ¿no? O sea que es algo tremenda, casi inconcebiblemente pequeña. Aún así, las investigaciones de la neurociencia perceptiva permitió determinar el tamaño de las columnas corticales y las funciones. Se hicieron algunas investigaciones, en caso menciona muchas, por ejemplo, algunas con monos en las que se le cortaba un nervio, se le cosía después por otro lado para verificar si en efecto el desplazamiento de las columnas corticales tenía alguna correlación con el desplazamiento de una función. Y en definitiva parece haberse confirmado que las columnas corticales o los grupos de columnas corticales son los que participan en el procesamiento perceptivo de, por ejemplo, el tacto en un determinado punto de la mano, ¿no? del pobre mono al que se le hizo esto. Esa es la extrapolación de Lamb que decíamos hoy, para decirlo de manera muy general. Si en los sistemas cognitivos de perros, monos y gatos las columnas corticales son las unidades mínimas de procesamiento de información, lo mismo debe ocurrir con la corteza cerebral humana. Y lo mismo debe ocurrir para el procesamiento de la información lingüística. Debe haber grupos de columnas corticales que se ocupan del procesamiento de la representación léxica, digamos, o de los significados que se conglomeran para poder representarnos lo que a su vez concebimos, vale la redundancia, como un concepto, digamos. Lo que decíamos recién, la hipótesis es que los nodos del sistema lingüístico se implementan a nivel neurológico como columnas corticales. Con lo cual tenemos que la teoría tiene plausibilidad neurológica, o por lo menos es refutable en términos neurológicos. Algo interesante que señala Lamb es que los nodos y las conexiones de las redes relacionales tienen las mismas características que las columnas corticales y las conexiones neuronales reales. Por ejemplo, en esa lista se menciona que las conexiones tienen fuerzas variables, o que los nodos del sistema lingüístico tienen la posibilidad tanto de activar como de inhibir. Activar información como inhibir información. Potenciales que justamente también tienen los nodos de las conexiones neuronales reales. El argumento a favor de la plausibilidad neurológica de las redes es que las redes relacionales pueden representar con un nivel muy alto de abstracción, pero representar al fin las conexiones neuronales reales. Del mismo modo que un mapa de ruta
representan las rutas o el territorio de un país. Hasta acá hemos visto cómo las redes relacionales son compatibles con la explicación, compatibles con la evidencia lingüística, son compatibles con la evidencia neurológica y cómo también son compatibles con la explicación del aprendizaje del lenguaje por parte de un niño. Y con la idea de Halliday de que el lenguaje, de que el lenguaje en el primer año de vida es un sistema de dos niveles, un en el que se conectan, por un lado, los medios de expresión con los significados de manera directa. Hacia el segundo año de vida, dice Halliday, aparece el lenguaje humano, aparecen las expresiones, que son las que permiten conectar los significados con los modos de expresión. Bueno, esa explicación es totalmente compatible con las redes relacionales. Puedo mostrar este esquemita, en el que lo que se nos muestra es cómo el niño tiene la representación, seguramente, del concepto banana. El dibujito de la banana es la banana perceptible. La banana se puede ver, lo que permite la formación de un percepto visual, información unimodal en el sistema cognitivo. Ahora, la información visual combinada con el concepto de que se come y otras cosas más, permite formar el concepto de banana, que a su vez puede activar el concepto, la mera sensación de hambre, ¿no? Sino el concepto, en virtud del cual el nene es capaz de decir "ne", o puede llorar, o puede señalar. Bueno, ese es el protolenguaje. Pero la pregunta sería, ¿cómo es posible explicar en términos de las redes relacionales cómo se pasa del protolenguaje al lenguaje? Bueno, en algún momento el niño tiene la representación de estos significados. Y para la representación de comer tiene que haber una comida y alguien que coma. Esto no es otra cosa que la representación significado ideativo en términos de calidad, ¿no? En algún momento del desarrollo lingüístico puede, a partir de la imitación, conectar el nodo para come con el concepto de comer. Acá está en gris porque todavía la conexión es muy débil. Se va a formar en un cierto momento, como lo muestra la imagen, un nodo intermedio después de que ya está formado el nodo para la representación de la expresión y ya estaba formado de antes el. Eso es lo que se llama el reclutamiento de un nodo léxico. Acá estamos con esta idea de Halliday de que el lenguaje es un sistema de 3 niveles. Para representarlo un poco metafóricamente, el significado en la parte superior, la expresión en el plano inferior y el nivel intermedio del léxico o la lexicogramática, que justamente es lo que conecta el significado con los modos de expresión. ¿Cómo se aprende una palabra? Bueno, así se establece y se consolida un nodo léxico, en este caso un nodo léxico dedicado a come, que es el circulito que está ahí en el medio. Las flechas con numeritos son las que indican que al mismo tiempo la información fonológica y la formación del significado van permitiendo establecer y consolidar ese nodo. Después ese nodo léxico manda información tanto para el significado como para la fonología. Y de esa forma se puede representar de manera general el proceso de aprendizaje de Halliday y no de mera adquisición de una palabra, porque justamente es un sistema que se va desarrollando, el sistema no es algo que se incorpora desde afuera como si la persona fuera alguien que adquiere bienes materiales. Bueno, el balance del aprendizaje, ¿cómo se da en términos de las redes relacionales? Reclutamiento de nodos, habíamos visto hoy que el sistema cognitivo, si no lo habíamos visto lo digo, el sistema cognitivo dispone de una gran cantidad de nodos, muchos de los cuales tienen funciones y otras no. En algún momento es necesario reclutar un nodito. Después a ese nodo se le asigna una función específica y después se establecen conexiones. Y por último se consolidan y se fortalecen. En términos del enfoque relacional, el aprendizaje de la lengua es un proceso que se inicia en la niñez temprana y dura toda la vida, no es que se termina de aprender de manera perfecta el lenguaje en un determinado momento temprano de la niñez. Bueno, como para ir terminando, querría mostrar ahora ejemplos que tienen que ver con la comunicación. No sé si tengo mucho más tiempo. Unos minutos. ¿Minutos más?
Sí, tal vez un poquito menos. Trato de ir cerrando para Por favor. trato de ir cerrando para ir mostrando algunos ejemplos contundentes y espero entretenidos. Vimos que el enfoque relacional trata de explicar o puede explicar la evidencia lingüística más concreta, más cercana, más obvia, que a lo mejor sería muy difícil de explicar en términos de otros enfoques lingüísticos. Es compatible con lo que se sabe del cerebro gracias a las neurociencias, tiene plausibilidad neurológica, puede dar cuenta del proceso del aprendizaje y puede dar cuenta de los fenómenos de la comunicación ordinaria. Para dar algún ejemplo más o menos interesante. Bueno, fíjense qué pasa con la comunicación con la comunicación y la comprensión. Muchas veces la comunicación se presenta como un proceso perfecto en el que lo que tiene que hacer el destinatario es simplemente entender o reconocer la intención comunicativa del hablante, ¿no? La comprensión lingüística es mucho más compleja que eso. Acá tienen un pasaje de Bush que dijo una vez: "Our enemies are innovative and reserved, and so we are. They are always thinking about new ways to harm our country and our people." And, ¿cómo terminar? Y decía, y nosotros también. Neither do we. And neither do we. Lo que significa que siempre están pensando en formas nuevas de dañar a nuestro país, a nuestro pueblo, y nosotros también. O sea, acá, esto es un ejemplo clásico de acto fallido, ¿no? Siempre están pensando en cómo fallar, cómo dañar a nuestro pueblo. Bueno, nosotros también. Ahora, la pregunta es, ¿quiso Bush comunicar que él estaba pensando en cómo dañar al pueblo norteamericano? Bueno, la idea es que no quiso decir eso, pero entendió la audiencia que porque dijo neither do we, nosotros tampoco, él informó que estaba pensando en dañar a los Estados Unidos y a su pueblo. La respuesta es que sí, con lo cual la comunicación es un proceso mucho más complejo que la mera representación de la intención del hablante y el reconocimiento de la intención por parte del oyente. Eso se puede entender también en términos de las redes relacionales, ¿no? Ahí tienen ese esquemita donde lo que se activó más fuerte en el sistema mental de Bush fue hacer daño, ¿no?, que proteger, ¿no? Otro ejemplo es sobre el Papa, que en algún momento dijo questo cazzo cuando estaba hablando de la riqueza, y después se corrige y dice questo caso. Bueno, cazzo quiere decir, es una muy mala palabra en italiano. La red explica que en el momento en el que el Papa dijo eso, un jesuita muy contrario al sistema capitalista y al progreso social, justamente piensa que la riqueza o el dinero es malo. Entonces dice cazzo en lugar de caso. ¿Por qué? Porque justamente es lo que está más fuertemente activado en su sistema de pensamiento. Esto desde luego es muy hipotético, no podemos nunca saber de verdad qué estaba pensando Francisco en el momento que dijo cazzo, o Bush en el momento que dijo neither do we. Pero lo que sí podemos decir es que los oyentes muchas veces interpretan eso. En conclusión, los ejemplos son innumerables, son muchos más, también hay otros que apuntan a mostrar la creatividad del sistema lingüístico. Lo último que voy a decir, la creatividad lingüística se pone de manifiesto en los nombres de los negocios: Made Mill, el negocio de una maderera con Mar del Plata; el salame de un litro, de una fumbrería; Acatoy, una juguetería. Bueno, Acatoy es muy tierno, o sea, es una combinación relativamente sencilla, el nombre del juguete con el lenguaje infantil. Ahora, esa creatividad no se da, como dice Chomsky, a nivel sintáctico, a nivel léxico-gramatical. Chomsky diría de una creatividad sintáctica, sino que esa creatividad es conceptual y justamente después permite formar secuencias. Pero lo novedoso está en cómo la léxico-gramática se conecta con los conceptos. Bueno, para terminar entonces, el enfoque relacional también sirve para dar cuenta de la comunicación. Fuimos desde el aprendizaje, la evidencia neurológica y también la comunicación. Esto es muy general, no entramos en cuestiones técnicas, pero una explicación de cómo el enfoque relacional en lingüística tiene un profundo alcance explicativo. Bueno, muchas gracias, espero no haberme excedido demasiado. Impecable, José. Muchísimas gracias.
Ahora, yo te hago una consulta que surge también porque, bueno, principalmente acá creo que la mayoría somos bilingües. ¿Cómo funciona los nodos léxicos en el caso de un hablante bilingüe, un circuito bilingüe? También esta pregunta surge en el caso de que el Papa Francisco estaba usando un lenguaje que no es su lengua madre, ¿no? Muy bien. Bueno, muy bien, bárbaro. La hipótesis es que, bueno, el sistema de significados es uno solo, porque uno se representa el mundo real, por así decirlo, de una única, gran, compleja y difusa manera. Después tiene que haber nodos en el sistema léxico diferentes para los dos sistemas léxico-gramaticales diferentes. Debe ser así. El hablante, eso también es muy interesante para explicar la diferencia entre un hablante bilingüe fluido y un hablante bilingüe no fluido, por así decirlo, o técnicamente no tan bilingüe. El hablante bilingüe fluido va directo de los lexicogramaticales de la segunda lengua, por así decirlo, a los significados. El hablante bilingüe no tan fluido va de los significados a los nodos léxicos, del otro, y por eso explica en gran medida la clumsiness, la cierta torpeza, la morosidad de los hablantes de una lengua extranjera. Si llegamos a tener cierto nivel de fluidez, no hace falta hacer ese recorrido a los nodos de la lexicogramática de la otra lengua, porque ya están lo suficientemente fortalecidos. De todas maneras, esto es mucho más complejo de una simple representación de dos lexicogramáticas en paralelo, porque en el caso del italiano y el castellano hay muchas palabras que son parecidas, por ejemplo, y es muy esperable que haya una única representación. Pero lo interesante de todo esto es que no hay dos sistemas lingüísticos iguales, según este enfoque, en contra de lo que podría creerse en un enfoque generativo. Ni dos sistemas de pensamiento, ni dos sistemas lingüísticos iguales. Exacto. Muchísimas gracias. Eso explica también porque... No, gracias a vos. Bien, le vamos a dar la palabra. Gracias, José, impecable. Le vamos a dar la palabra entonces ahora a Andrea Duarte. Bien, entonces ahora vamos a escuchar a las traductoras María Eugenia Melerio, Andrea Duarte y Lucía Giusti. María Eugenia Melerio es traductora técnico-científica y traductora pública de inglés. Desde 2009 se desempeña como docente en varias cátedras de la carrera de traductor público de inglés en la Universidad KS. Andrea Duarte es profesora de inglés graduada de la Universidad Nacional de Mar del Plata, traductora pública de inglés recibida de la Universidad KS y especialista en traducción científica y técnica de la Universidad Nacional de Córdoba. Lucía Giusti es traductora pública y técnico-científica de inglés, graduada de la Universidad KS y correctora de textos en lengua española, egresada de la Fundación Literae. Se desempeña como traductora independiente y como docente en la Universidad KS. Las escuchamos. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bueno, nuestra presentación, que ahí la están viendo, y justamente pueden leer el título completo. Nosotros vamos a abordar el español en el contexto de los ingresantes a la carrera de traductor. Y como traductores a menudo nos planteamos cómo lograr transitar el proceso de traducción de manera eficaz, en tiempo y forma, y cómo llegar al texto final que debe cumplir con uno o más propósitos específicos. Como docentes, en consecuencia, también nos cuestionamos de qué forma podemos contribuir a la formación de nuestros estudiantes y futuros traductores. Entendemos que una de las formas es mediante la identificación de los errores, ya que el estudio del error en la traducción es fundamental para la práctica, la enseñanza y la teoría de la traducción. La bibliografía especializada al respecto indica que aun cuando un argumento o una idea que están presentados claramente en el texto, en la lengua fuente, y muchos o la mayoría de los estudiantes de traducción lo entienden, estos mismos traductores presentan grandes dificultades para reproducirlo, incluso cuando se trate de su lengua materna. De hecho, los ingresantes llegan con la expectativa o el miedo de que la dificultad la van a encontrar en la lengua meta y no en la lengua materna.
Nos centramos en la identificación de los errores recurrentes que se evidencian en las traducciones analizadas, con el propósito de que la reflexión nos sirva para analizar y sistematizar las dificultades con las que se encuentra un alumno que se enfrenta a una traducción directa, es decir, del inglés al español. Al fin de organizar el análisis de errores, se tomó como base el marco teórico de la investigadora Amparo Hurtado Albir y el modelo de proceso de traducción de Susana Cruz Escolado, quien realizó un trabajo de investigación sobre el error en la traducción en el contexto de la enseñanza de la práctica de la traducción, especialmente en las etapas iniciales de la formación de los traductores profesionales. Como ven ahí en pantalla, la primera parte del presente proyecto se llevó a cabo en 2015. Ahí tienen el nombre. Y justamente lo que realizamos fue analizar, identificar y clasificar los errores recurrentes que aparecen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las traducciones técnico-científicas del primer tramo de formación de la carrera de traductor público de la Universidad KSC de Mar del Plata. Para esta primera parte del proyecto se seleccionaron aleatoriamente traducciones directas del inglés al español de un grupo compuesto por 14 alumnos de la materia traducción básica de primer año, y de esa manera se conformó un corpus de textos sobre los que se trabajó en la detección de errores, clasificación, recuento y tabulación de datos obtenidos. Es interesante destacar que con respecto a las características demográficas, el grupo se conformó con estudiantes de entre 17 y 19 años, sin formación superior previa, y que cursaron sus estudios secundarios en la ciudad de Mar del Plata, ciudad que cuenta con una población de más de 500.000 de habitantes. Con respecto al marco teórico referido al error de traducción, se tuvo en cuenta la clasificación de errores propuesta por Delisle y por Hurtado Albir, que la pueden observar en la diapositiva con más detalle, que abarca 3 grupos de errores: los relacionados con la comprensión del texto fuente, aquellos relacionados con la expresión en la lengua meta y los errores pragmáticos. En esta primera etapa de la investigación y en términos generales, se observó un amplio predominio de los errores en la expresión en la lengua meta, especialmente errores gramaticales, seguidos por errores lexicales, de redacción, de ortografía, de puntuación y textuales. En la primera etapa de la investigación, las conclusiones se consideraron preliminares y sujetas a etapas de investigación posteriores. Y ahora Lucía va a continuar. Bien, en 2016, para el ingreso a la carrera de traductor público de inglés, se estableció un examen de ingreso de lengua española eliminatorio. Entonces, nos propusimos evaluar o medir los efectos de ese cambio en una población similar o con características similares a las de la población del primer tramo de este proyecto y con la misma metodología. De esta manera planteamos nuestra hipótesis y bueno, nuestra hipótesis fue que habría una diferencia en la cantidad de errores entre la primera cohorte y la segunda cohorte del estudio. Específicamente, pensamos que encontraríamos menos errores y sobre todo que encontraríamos menos errores de expresión en la lengua meta. Siguiente, por favor, Euge. Bien, entonces para evaluar los efectos del examen o de la incorporación del examen en esta nueva población, nos planteamos 3 objetivos. Primero, nos propusimos determinar si hubo algún cambio en cuanto a la cantidad total de errores y
cuál fue esa tendencia, es decir, si la cantidad de errores aumentó o si se redujo. Segundo, nos propusimos establecer si hubo un cambio en la distribución del tipo de errores y, de nuevo, cuál fue esa tendencia. En este caso, nos propusimos observar si hubo un cambio en cuanto a un aumento o una reducción de algún tipo de error en particular. Y en tercer lugar, nos propusimos determinar cómo fue el comportamiento de esas tendencias en relación con la progresión de un texto a otro. Es decir, en el transcurso de la cursada, cómo fue el comportamiento de esas tendencias entre un texto y el otro. Bien, como mencionó Andrea hace un ratito, para la primera parte de este estudio se seleccionó aleatoriamente un corpus de traducciones y luego para esta segunda etapa se trabajó con un grupo o con una población con características similares en cuanto a composición etaria, a procedencia geográfica, perdón, y en cuanto a experiencia previa en educación superior. Entonces, tomamos la misma metodología, identificamos y clasificamos los errores cometidos por los alumnos en traducciones directas y luego procedimos a analizar los datos obtenidos y a compararlos con los del primer tramo de este proyecto. Y ahora, a continuación, está el análisis. Bien. Lo que sucedió cuando tabulamos y procesamos los datos es que nos encontramos con una cantidad total de errores de 1434, lo cual, llamativamente, es una cantidad mayor que la cantidad de errores que encontramos en el tramo anterior del proyecto, que era de 1265. De hecho, como podrán observar visualmente en estos gráficos, incluso la proporción en cuanto a los tipos de error y su distribución era muy similar. Si bien había algunas diferencias de puntos porcentuales, la distribución también fue muy similar. De manera más detallada, en el gráfico de barras que ven a la derecha de la pantalla, observarán en azul los datos que corresponden al tramo de investigación anterior y en rojo los tramos que corresponden a esta cohorte de 2016. Y pueden ver que en términos de las categorías generales de tipo de error, los errores pragmáticos, que son los que tienen que ver con las convenciones, el método de traducción aplicado y también el cumplimiento del encargo de traducción, esos errores son los que quedaron más o menos en la misma cantidad, pero sí se observan diferencias más notorias en las otras dos categorías generales, que son los errores de comprensión del texto fuente y los errores en la expresión de la lengua meta. Ahora, viéndolos más de cerca, podemos observar que, contrario a lo que nosotras esperábamos encontrar, entre los errores de expresión en la lengua meta, observamos una mayor cantidad en términos absolutos en la cohorte de 2016. Ahora, lo que es interesante y que nosotras no esperábamos encontrar, no lo habíamos siquiera pensado como una posibilidad, es una reducción en la cantidad de errores de comprensión del texto fuente. Esto que aparentemente tendría que ver con la lengua de origen, en este caso con la lengua extranjera, es lo que se vio modificado de manera notoria y de manera favorable en términos de la reducción de errores. Entonces, lo que nosotras encontramos es que aumentó la cantidad total de errores. Esto es claro, tenemos numéricamente más errores que los que encontramos. Con la misma cantidad de estudiantes, de las mismas características, con los mismos textos, en los mismos textos, tenemos una cantidad de errores superior. Tenemos una distribución de errores que se mantuvo en términos de
qué tipo de error es más preeminente. Se mantuvo en términos generales en el recuento general de errores y también al analizar texto por texto. Aumentaron los errores de expresión de la lengua meta en términos absolutos y términos relativos, es decir, en lo numérico aumentó la cantidad de errores y en la proporción también, en relación con el resto de la clasificación. Y disminuyeron los errores de comprensión del texto fuente también en términos absolutos, es decir, en términos numéricos y, por supuesto, en términos relativos, ¿sí? Que esto era esperable como consecuencia del aumento en los errores de expresión en la lengua meta. Estos hallazgos a nosotras nos presentaron algunos interrogantes o hicieron que nos replanteáramos algunas cuestiones que de alguna manera pueden presentarse como limitaciones de este proyecto. La primera cuestión es que nosotras nos dimos cuenta de que operábamos con el supuesto de que el mero hecho de no contar con un examen de ingreso de español eliminatorio para los estudiantes cuyas traducciones analizamos en el primer tramo del proyecto, nosotras suponíamos que eso implicaba automáticamente un nivel del dominio del español inferior. Y los datos y su análisis parecen indicar que esto no es así. Nos preguntamos entonces si esto puede explicarse quizás por una diferencia generacional. Los estudiantes cuyas traducciones analizamos en el primer tramo del proyecto ingresaron a la carrera en 2010, 2011 y 2012. Lo cual quiere decir que terminaron la escuela secundaria en su mayoría en 2009, 2010 y 2011. Y los estudiantes que hicieron las traducciones analizadas en el segundo tramo ingresaron a la carrera en 2016, lo cual quiere decir que en su mayoría terminaron la escuela secundaria en 2015. Y nos preguntamos si quizás estos 4, 5, 6 años de diferencia pueden importar una diferencia notable en términos de, por ejemplo, la instrucción recibida en la lengua materna durante la educación secundaria. La segunda pregunta que nos hacemos es si la reducción en la cantidad de errores de comprensión del texto fuente puede estar relacionada con este supuesto mejor dominio del español que nosotras esperábamos encontrar, si este mejor dominio puede que no se exprese en la redacción, pero sí en la lectura y en la comprensión del texto fuente, que si bien estaba en otro idioma, de alguna manera toma las capacidades de comprensión lectora generales. Lo otro que nos preguntamos es cuán importante es, o sea, si puede ponerse en tela de juicio que el dominio del español sea el factor determinante en el desempeño de las traducciones de estos estudiantes en las traducciones directas. Es decir, nos preguntamos si quizás el factor determinante, el factor que genera de alguna manera o que provoca esta gran cantidad de errores en la expresión en la lengua meta, quizás no tenga que ver con el dominio del español, sino con el proceso traductor propiamente dicho, con la competencia traductora en general y quizás con la interferencia de la lengua extranjera, en este caso de la lengua fuente, que quizás sea más importante. En ese sentido, se abre una potencial fase adicional de este proyecto que podría ser la comparación de el análisis, la clasificación
y también la computación de los errores de expresión en la lengua meta en textos producidos directamente en español en comparación con la cantidad de errores observados en las traducciones. De la misma manera en que esta primera pregunta que nosotros nos hacemos en cuanto a si podría haber un componente generacional que afecte el desempeño de estos estudiantes o la diferencia del desempeño entre estos estudiantes, nos abre la puerta a hacer quizás una etapa de investigación adicional que compare los resultados de esta cohorte de 2016 con quizás traducciones hechas por los ingresantes de 2015, que son más cercanos en términos de instrucción secundaria y que no debieron sortear el obstáculo de un examen de ingreso de español eliminatorio. Por último, lo que nosotras nos preguntamos es si estos resultados se vieron de alguna manera impactados por la ausencia de un análisis más detallado. La realidad es que la información obtenida, los datos obtenidos, la cantidad es mucha y se puede hacer un análisis mucho más puntilloso y mucho más minucioso. Y nos preguntamos si quizás en ese análisis más detallado que no pudimos hacer por cuestiones de tiempo y que no podríamos haber presentado también por limitaciones de tiempo, no encontraríamos que alguno de los elementos o alguno de los sujetos dentro de nuestra población quizás está generando datos que desvíen y que hagan que no sea, que los resultados en realidad no sean representativos de la población. Pero bueno, en este momento no podemos responder a estas preguntas. Por supuesto que nuestra idea es seguir planteándonos estas posibilidades y seguir abriendo vías de investigación para que los resultados, las conclusiones, incluso si las conclusiones son más preguntas, puedan de alguna manera informar nuestras prácticas como docentes dentro de la carrera y ayudarnos a replantearnos una y otra vez de manera constante lo que enseñamos y la gravitación que tiene que tener para cada población en particular. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea, Lucía, Eugenia, impecable, chicas. Les transmito una consulta, una pregunta que surge desde la audiencia, que es si observan un mejor nivel de inglés y un peor nivel de español entre los alumnos. Para la que quiera responder. Si me permiten, las chicas, me voy a tomar el atrevimiento de responder. Hace ya un tiempo que es notorio entre los ingresantes que el nivel de inglés es quizás mejor que el nivel de español, al menos en lo que medimos en las materias de traducción de primer año. De hecho, los resultados del curso de ingreso y del examen de ingreso que comenzó, como Lucía nos contaba, comenzó a tomarse como eliminatorio en español en 2016, son lapidarios. Todos los años tenemos más desaprobados en el examen de ingreso en español que en el de inglés. Lo interesante es que en función de las modificaciones que hemos hecho a partir de este proyecto y a partir de las inquietudes que surgen dentro de las mismas cursadas, el énfasis que se le ha dado al español y a la enseñanza del español dentro de las mismas materias de traducción, porque la realidad es que en el plan de estudios donde nosotras nos desempeñamos como docentes de la carrera, donde nos desempeñamos como docentes, hay solamente 2 materias que son exclusivas de español, que son gramática castellana 1 y 2, y en primer año, y eso es lo único dedicado exclusivamente al español, mientras que para lengua inglesa hay muchas más materias dedicadas. Los docentes de traducción hemos tomado la posta y en los años
posteriores, la comparación se equilibra y en niveles superiores es notorio el avance precisamente en español, en el desempeño en español. Probablemente era una currícula realizada dando por hecho que uno sabe manejar su propia lengua, ¿verdad? Y también en otro tiempo, porque como Andrea nos comentaba al principio Claro, de la exacto. exposición, el preconcepto de que lo que va a ser difícil es la lengua extranjera viene de alguna manera fundamentado por experiencias previas quizás de lo que era la profesión y de lo que era la enseñanza de la traducción hace ya un tiempo. Los tiempos han cambiado. Chicas, muchísimas gracias. Bien, vamos a escuchar ahora a Claudia Borsi. Sí, la doctora Claudia Borsi es profesora y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y es doctora en Lingüística Románica por la Universidad de Ludwig Maximilian de Múnich. Es profesora asociada regular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ahora sí. Ahí te escuchamos, Claudia, cuando quieras. Bueno, muy bien. Les agradezco la invitación y vamos a ver ahora el tema que presentaba, que quería presentar, que no sé si ya ven el Power. No, porque no puse compartir. No, aún no, tendrías que poner compartir. Y compartir sí, y luego, contenido. Exacto, y seleccionar tu presentación. Sí. Bueno, como les decía, yo propuse un tema que me interesaría saber si les interesa a los traductores, porque en sentido estricto, en general, es un tema que no se trata en la enseñanza de la gramática, porque la sintaxis posicional siempre ha sido dejada un poco de lado. Yo hace mucho tiempo que trabajo en este tema porque me parece muy interesante en términos de las posibilidades de significado que manifiesta. Y justamente por esta razón, por pensar que el cambio en el orden de palabras no modifica el significado, es que muchos autores lo han considerado como un fenómeno más de corte estilístico, relacionado con probablemente con algún autor en particular. A pesar de eso, el estudio del orden de las palabras en la oración viene de bastante lejos y está basado en particular en planteos de la Escuela de Praga, y esos planteos de la Escuela de Praga fueron retomados por la gramática del español tardíamente, pero finalmente ingresaron, y en general plantean esta correlación que yo pongo ahora en la pantalla, el hecho de que la posición del sujeto, del verbo y del objeto es correlativa de información conocida, el sujeto, de una percepción de un objeto de manera determinada, es decir, que está recortado contra el fondo, de un participante que es agente y que es animado. Y todas estas características entonces se ven como opuestas a lo que ocurre con el participante que ha quedado en la función objeto, que va a ser visto como el lugar de la información más nueva, pero que a su vez va a estar representado como una entidad menos determinada y que tiende a no ser ni animada ni paciente. La diapositiva con la que comencé, evidentemente él cortó una flor, tiene una cláusula transitiva, es decir, de sujeto, verbo y objeto. Se espera en las cláusulas no transitivas, en general, en aquellas que tienen un sujeto animado, agentivo, el orden sujeto-verbo, es decir, el sujeto en posición 1, si está expreso obviamente, y el verbo en posición 2, y también se espera que ese sujeto sea determinado, conocido y que manifieste información de un agente animado que desplaza energía. Ahora bien, la distribución del sujeto
en las cláusulas intransitivas, es decir, en las cláusulas que no desplazan la energía de un agente a un paciente, tienen también ciertos subtipos, que son los que aparecen ahora en la pantalla, en los que el interlocutor espera y el hablante presenta a los participantes en un orden diferente del de las cláusulas intransitivas tratadas previamente, que era sujeto-verbo, y esa posición del sujeto es la inversa, es decir, lo que el interlocutor espera es: murió el vecino, pasaron cosas, apareció el sol, acudían lágrimas, etc. Es decir, que el sujeto aparece en posición final y esa es la posición esperada. Esos sujetos tienen características particulares. ¿Por qué? Porque no son animados, no son agentivos y tienden a no estar determinados. Cuando dentro de estas cláusulas, que quedan clasificadas como inacusativas, es un dato que no importaba demasiado, pero para retomar el título, cuando en estas cláusulas tenemos modificadores locativos o modificadores temporales o algún otro participante, como en el caso de me gusta la flor, esos participantes, objeto indirecto, locativo, temporal, etcétera, aparecen en posición 1, de manera tal que aquel participante que es el sujeto de la cláusula sigue manteniendo la posición 3, haya solamente un participante o haya más de uno. Quiere decir entonces que en la cláusula transitiva se espera la posición sujeto-verbo-objeto, Juan pintó la pared. En la intransitiva y negativa, es decir, cuando el sujeto es activo o agentivo, el orden sujeto-verbo. Y en la cláusula intransitiva inacusativa, como en el caso de salió el sol, el orden verbo-sujeto. Ahora bien, como les decía, esta gramaticalización, que con ciertos verbos el sujeto va pospuesto o se espera que esté pospuesto, es producto de estudios de Hatcher de 1953 sobre el inglés y sobre el español, y esos estudios fueron corroborados posteriormente por trabajos de Miguel Aparicio, Soriano, etc. En realidad menciono los autores, tal como aparecen también en esta otra diapositiva, meramente para que se vea que hay mucho sustento bibliográfico desde la gramática oracional para sostener estas distintas posiciones del sujeto en las oraciones del español. Perdón, Claudia, ¿te puedo cortar un segundito? ¿Podrías, si es posible, ponerla en modo presentación para que se vea mejor en la transmisión? Por ahí si presionas F5 directamente... Ahí está. Muchas gracias. Como les decía entonces, de acuerdo con los autores que aparecen en pantalla, el sujeto, el ejemplo que aparece ahora, nos está mostrando casos particulares. ¿Por qué? Porque se encuentra el sujeto en foco y el acento principal desplazado. Por ejemplo, en 15 tenemos un caso sin sujeto en foco, María camina lentamente, y en 15' tenemos una cláusula, con sujeto sí en foco, lentamente camina María. Quiero señalar que estos casos, que son aquellos que uno espontáneamente, como hablante del español, identifica, se diferencian mucho de los anteriores porque aquí hay una intención especial, es decir, de destacar un participante. En 15' de destacar el participante agente, que es María. La diferencia con los casos que presenté previamente es que vendrían a ser considerados una especie de no marcados frente a estos casos que sí estarían marcados. Y por supuesto que si yo quiero marcar otro participante, también se pueden dar muchos cambios de posiciones en español, mucho más que en otras lenguas, si pensamos en lenguas como el inglés o el alemán, que tienen un ordenamiento mucho más fijo. Ahora bien, en el 2006, López Meirama, desde un enfoque cognitivista, que es desde el que trabajo yo, se preocupa por señalar que lo que han dicho los otros autores que mencioné previamente,
y que mencionaron como reglas obligatorias del español, en realidad no son reglas obligatorias, sino que en realidad, esto es lo que aparece aquí abajo, no hay obligatoriedad, sino que en el discurso auténtico se encuentran los participantes distribuidos en muy distintas posiciones. Los tambores resuenan para que el muerto no se pierda, muchas cosas nos pasaron a los argentinos en lugar de nos pasaron muchas cosas a los argentinos, su otra cabeza lo espera allá, en lugar de allá lo espera su otra cabeza, o pan hay, lo que no hay es café, en lugar de hay pan, lo que no hay es café. Este criterio que pone de manifiesto López Meirama es importante porque ingresa entonces al estudio de la posición de las palabras en español, empieza a ingresar el factor discurso, que tiene realmente una importancia fundamental, sobre todo para enfoques como el que planteo yo, en el que trabajo, en el que trabaja mi equipo, y que creo que es fundamental a la hora de hacer traducción. Yo no sostengo una gramática ni generativista, ni oracional, ni estructuralista, sino que en realidad el enfoque cognitivo prototípico parte del discurso para llegar a la gramática. Y por eso creo que sobre todo en ámbitos donde se está trabajando con discursos, como ocurre en traducción, habría que empezar a moverse hacia una gramática bastante diferente de la que en general se está enseñando. Y el tema de la posición o el orden de palabras en español justamente es un tema que habría que empezar a ingresar en los currículos. Lo que López Meirama 2006, que hace un estudio cuantitativo y cualitativo, a diferencia de todos los otros autores que hacen estudios a partir de ejemplos que son evaluados por el hablante mismo, tiene además la ventaja de hacer un resumen respecto de los criterios que han pesado más para determinar el orden de palabras en la oración. Meirama destaca que en el caso 16 resuenan los tambores para que el muerto vuelva, no sé si termina así la oración porque ahí están los dibujitos acá, a ver si lo leo. Sí, para que el muerto no se pierda, donde tenemos el sujeto pospuesto al núcleo verbal, los tambores está detrás de resuenan, muestra que el sujeto no es prototípico, es decir, que es un sujeto no agentivo. Ese es un criterio que aparece en los estudios generalmente, es decir, que los sujetos no agentivos tienden a ser pospuestos. Tenemos también que sujetos no prototípicos, no agentivos, aparecen en 17 y en 18. A los argentinos nos pasaron muchas cosas, allá lo espera su otra cabeza. O en 19 hay pan, donde tenemos un sujeto que no solamente no es prototípico, sino que además es no determinado. Estos conceptos que yo vuelco ahora, sosteniéndolos en los estudios cuantitativos de López Meirama, yo los presenté al principio como para que viéramos de entrada cuáles eran las expectativas del interlocutor y cuáles eran los criterios que regían, que suponemos nosotros desde el punto de vista cognitivo, que rigen el ordenamiento de palabras en el hablante. Bueno, las hipótesis que voy a plantear, a desarrollar hoy, es que además de los factores ya mencionados, que son fundamentales y que son ciertos, porque no es que la gramática oracional haya hablado de cosas casuales, lo que no ha tenido es adecuación, creo yo, al contexto. Además de esos factores mencionados, hay que agregar otro concepto fundamental, que es el peso del discurso. Y dentro del peso del discurso, la función o la intención discursiva del fragmento. Eso es lo que aparece en el punto 1. Considerando esto, y de acuerdo con las teorías que diferencian background de foreground, el background sería el que favorecería fundamentalmente la posposición del sujeto. Quiere decir que lo que estoy sosteniendo es que las zonas de background dentro del discurso van a favorecer posposición del sujeto, se trate de los verbos que dicen los autores que trabajan en la oración o se trate de otros verbos.
En consecuencia, voy a sostener el punto 3, que la sintaxis posicional está motivada por el discurso y que la sintaxis en sentido general emerge del discurso y no es el punto de partida, como sostienen los modelos que van de la oración al texto. Los términos foreground y background provienen de la Escuela de Praga. El foreground es la línea principal de la narración. Aquí menciono algunos autores como Wallace y Reinhardt que trabajan la relación de foreground-background relacionadas con la noción de figura y fondo, y en realidad resumo seguidamente los criterios que caracterizan el foreground, no porque sea lo que yo me voy a dedicar, porque yo en realidad voy a trabajar en la zona de background discursivo, sino porque en el sentido estricto los autores son las zonas del discurso, las de foreground, las que definen por la positiva. Es decir, el background queda siempre definido como aquello que no es foreground. Y de ahí viene la complejidad de explicarle a una estudiante cuándo tiene que posponer el sujeto, que es en el marco de lo que estamos tratando en estas jornadas, lo que se podría aportar a las clases de español desde esta perspectiva. El foreground entonces tienden a ser cláusulas transitivas, donde se espera que el sujeto esté antepuesto. Hay marcas morfosintácticas que señalizan el foreground, por ejemplo, participantes prominentes, aspecto perfectivo, tiempo pasado, hechos puntuales, topicalizaciones, oraciones macroestructurales. Y tenemos también la importancia temática, las cláusulas originales, que el actante o el participante sujeto sea un ser humano, que haya relación de causa y efecto y que se mantenga la línea temporal ordenadamente. Después están los criterios de saliencia, que también se tratan cuando se define foreground, cuando hay algo inesperado en un contexto, cuando la figura quiere recortarse especialmente o cuando hay alta accesibilidad cognitiva. Para poder dedicarnos un poquito al texto, que es lo que me importa ahora ver, acá tenemos una narración de Galeano, de su libro Memorias del Fuego 1, y la vamos a leer rápidamente porque justamente lo que quiero es que veamos las posiciones del sujeto y qué es lo que ocurre en ciertas partes de la narración. Ella es Ejú y también es una de sus mujeres, espejo y amante. María Padilla, la más puta de las diablas con las que Ejú gusta revolcarse en las hogueras. No es difícil reconocerla cuando entra en algún cuerpo. María Padilla chilla, aúlla, insulta y ríe de muy mala manera y al fin del trance exige bebidas caras y cigarrillos importados. Hay que darle trato de señora y rogarle mucho para que ella se digne a ejercer su reconocida influencia ante los dioses y los diablos que más mandan. María Padilla no entra en cualquier cuerpo, ella elige para manifestarse en este mundo a las mujeres que en los suburbios de Río se ganan la vida entregándose por monedas. Así, las despreciadas se vuelven dignas de devoción. La carne de alquiler sube al centro del altar. Brilla más que todos los soles la basura de la noche. Si nosotros miramos dentro del texto, los nominales que están pintados de negrita, ella, María Padilla, María Padilla, María Padilla, ella, las despreciadas, la carne de alquiler, todos estos nominales son nominales que manifiestan el sujeto de las cláusulas a las cuales pertenecen. Estoy analizando cláusulas principales o independientes y en todos los casos está ubicado en posición 1. Ella, María Padilla, chilla, aúlla, insulta. Ella es, María Padilla, gusta. María Padilla chilla, aúlla, insulta. María Padilla no entra en cualquier cuerpo, ella elige. Las despreciadas se vuelven dignas de devoción, la carne de alquiler sube al centro del altar. El único lugar donde justamente tenemos un sujeto pospuesto es en la última oración de la narración, brilla más que todos los soles la basura de la noche. El designado de la basura de la noche en el mundo de los eventos
es el mismo designado de la carne de alquiler y de las despreciadas. Quiere decir entonces que la información que acarrea la basura de la noche es información conocida, es una entidad activa, es un agente. Brillar es un núcleo verbal muy interesante, que los autores especialmente, sobre todo los capítulos de la gramática del 99, consideran un verbo que tiene que tener su sujeto antepuesto, porque queda clasificado como un verbo inacusativo, y sin embargo, en el discurso aparece con un sujeto pospuesto. La hipótesis que sostengo yo es que justamente la razón por la cual aparece en el sujeto pospuesto, porque estamos en presencia de la resolución o coda de la narración. Es decir, ese lugar donde termina la cadena causal, ese lugar donde se dice finalmente lo que ocurrió en la narración, es un lugar primordial fundamental para que la estructura discursiva, la superestructura discursiva, la codo-resolución en términos de la voz, busquemos el autor que querramos para el análisis de esta narración corta, favorezca la posición pospuesta de ese sujeto. Porque no se puede justificar desde ninguno de los argumentos de la gramática oracional la posición de este sujeto. En el texto que sigue, perdón, lo tengo desordenado. Bueno, no sé qué pasó. Se me saltó el texto, disculpen, vamos a volver a la pantalla completa. En este No hay problema, texto Claudia. que en realidad pensaba presentar primero, pero da igual, en realidad, porque en los dos casos tenemos fenómenos semejantes, y es muy interesante porque en los dos casos encontramos que la función discursiva, es decir, la función discursiva de coda o de resolución, influencia la ubicación del sujeto. La diferencia entre un texto y el otro es que en el que vimos recién teníamos un verbo como brillar que tiene un solo participante, es decir, un verbo intransitivo. Mientras que en el texto que estamos viendo ahora, las semillas, también proveniente de Memorias del Fuego 2, de Eduardo Galeano, vamos a tener un caso donde la cláusula no es intransitiva, sino que es transitiva. El texto dice, las semillas, es el título, Pachacamac, que era hijo del sol, hizo a un hombre y a una mujer en los arenales del Urín. No había nada que comer y el hombre se murió de hambre. Estaba la mujer agachada, escarbando en busca de raíces, cuando el sol entró en ella y le hizo un hijo. Pachacamac, celoso, atrapó al recién nacido y lo descuartizó. Pero enseguida se arrepintió, tuvo miedo de la cólera de su padre, el sol, y regó por el mundo los pedacitos de su hermano asesinado. De los dientes del muerto brotó entonces el maíz, y la yuca de las costillas, y los huesos. La sangre hizo fértiles las tierras, y de la carne sembrada surgieron árboles de fruta y sombra. Así encuentran comida las mujeres y los hombres que nacen en estas costas donde no llueve nunca. Evidentemente, pintado de verde y subrayado con negrita, está el sujeto de la cláusula dibujada o marcada, perdón, con número 1, porque es la cláusula objeto de análisis, y encontramos que la posición de ese sujeto es pospuesta al núcleo verbal. Más aún, está pospuesta al paciente, al objeto. Así encuentran comida las mujeres y los hombres que nacen en estas costas donde no llueve nunca. Sujeto pospuesto, cláusula transitiva de 3 participantes, una cláusula respecto de la cual ninguno de los autores sostuvo que había posposición de sujeto.
los autores que trabajan la oración simple, sean del enfoque teórico que sean, menos aún cuando el paciente está intercalado entre el núcleo verbal y la posición del sujeto. Este sujeto además son designados agentivos altamente determinados, las mujeres y los hombres que nacen en estas costas donde no llueve nunca, más determinación no podrían tener, la única indeterminación es la pluralidad. Y son conocidos porque si ustedes miran hacia atrás en el texto para restablecer la cadena tópica, encuentran que tenemos marcados en negrita los núcleos nominales que retoman el mismo designado. Le, ella, la mujer, el hombre, una mujer, un hombre. Seguí en la identificación el camino de la cadena tópica en la búsqueda del designado. ¿Sí? Quiere decir que en este otro texto, nuevamente, la única forma de justificar que el sujeto está pospuesto es considerar que es la función discursiva de coda o resolución la que está motivando la posición del sujeto. ¿Por qué es importante este caso en comparación con el anterior? En el anterior, un análisis discursivo podría llevarnos a pensar que la basura de la noche está retomando la carne de alquiler, está retomando las despreciadas, y que en este texto la basura de la noche es solamente la coda y no la resolución y la coda. Si así fuera, este ejemplo sería interesante. ¿Por qué? Estaría agregando elementos a lo que ya dijo González Arral de 2005 respecto del background, artículo en el que ella sostiene que dentro del background hay posposición de sujeto en el flashback, en la reanudación de la cadena de sucesos interrumpida, cuando se quieren especificar ciertos elementos como algo que son actos inconscientes, que se anuncian pero que no se producen, sucesos que se presentan en su duración, sucesos que dan propiedades inherentes del referente, etc. Estos planteos de González de Sarral, si bien interesantes, yo no los desarrollé previamente porque en realidad yo estoy agregando, aun cuando nos quedemos en el background, otro contexto, un contexto nuevo, no tratado por ella ni por otro autor, respecto de dónde aparece o puede aparecer el sujeto pospuesto. Pero les decía que el caso de las semillas es aún más interesante, porque esta es la resolución de la narración. No se puede pensar que no lo sea. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde los hilos de la primera parte, donde están el hombre y la mujer, y los hilos de la segunda parte, donde Pachacamac mata a su hermano y luego lo destroza y de él proviene la comida de la que se alimentan los hombres y las mujeres, el único lugar donde se unen los hilos de las dos partes de la narración es en uno. Conclusión, uno no es background, sino que es foreground. Algo altísimamente inesperado, incluso para los autores que enunciaron Hopper y Thompson, particularmente Wallace Reinhardt 94, que era el foreground el que favorecía posición 1 del sujeto y que era el background, la zona del discurso que favorecía la posposición del sujeto. Quiere decir entonces que lo que estoy tratando de sostener es que el discurso motiva la gramática y que la sintaxis posicional es significativa y emerge del discurso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, impecable la presentación. Ahora te consulto algo que es de interés para nosotros en esta mesa, y es, en frente a este tema, ¿qué consejo se le puede dar al futuro traductor al español, ¿no? Con respecto al sujeto? ¿Qué se hace con el sujeto al traducir al español? ¿Cómo puede este tema modificar o afectar la traducción? Bueno, creo que de una medida bastante importante,
porque en general, desde el momento en que se ha empezado a enseñar traducción, se espera que el hablante de lengua materna, y estoy hablando de la traducción más fácil, que es de la lengua 1 a la lengua propia, de la lengua 2, perdón, a la lengua propia. Ustedes lo denominan lo denominaron de otra manera, pero queda claro de todos modos. No, está claro, sí. Esa que es la traducción más fácil. Lo que están esperando los docentes es que el hablante nativo sea consciente de todo lo que dije hoy. Y francamente creo que no. Ni de lo que dijeron los gramáticos en el margen de la oración, ni de lo que dijeron Hopper y Thompson y todos los que trabajaron foreground, considerando que ese era el lugar del sujeto antepuesto y que era el background el lugar del sujeto pospuesto, ni lo que dijo González de Zarralde, que trató de desarrollar más, algo que yo hice también en un paper cuando fui a Mendoza, traté de desarrollar más el background, es decir, dónde aparece el sujeto pospuesto. Quiere decir que si todos esos científicos, incluso yo hasta que me zambullé en las narraciones, creía que era solamente el background el que iba a ofrecernos sujetos pospuestos y que lo único que podíamos hacer, González de Zarralde y yo, era subdividir el background, no sé si me estoy explicando, es decir, dar subtipos de background donde iba a aparecer el sujeto pospuesto, ahora de pronto en el foreground hay un sujeto pospuesto. Quiere decir entonces que suponer que el hablante de español que va a traducir, en este caso de inglés al español o de la lengua que sea, va a ser consciente de esto, es pretender mucho. Hay que enseñar sintaxis posicional. ¿Por qué? Porque cambia el significado. O sea, si yo estoy traduciendo, por supuesto que tomé textos que son literarios, ustedes pueden no hacer traducción literaria, pero en una traducción, por ejemplo, de una sentencia, la posición del sujeto no es cualquier cosa. Es decir, el discurso jurídico, la posición del sujeto no es una casualidad. Que el abogado lo saque, lo escriba de esa manera porque tiene muy en claro lo que quiere decir, no cabe duda alguna. Pero si tuviéramos que traducirlo, habría que ser muy cuidadoso. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias a todos. Y bueno, con esta mesa cerramos el primer día de las jornadas y los esperamos mañana a las 10 para la mesa de interpretación. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Adiós a todos, gracias por todo. Adiós a todos. Chau, chau. Quedo con un montón de preguntas para hacerles, pero se las daré en otro momento porque no tenemos tiempo. Bueno, muchas gracias. Una para cada una, pero después se las haré. Gracias, un gusto y un placer escucharlos, chicos. Nos vemos mañana entonces a las 10 con la mesa de interpretación. Gracias a todos, buenas noches, a descansar. Buenas noches. Buenas noches, Chau, chau. muchas gracias a todos. Gracias. Adiós.